esto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. El presidente Javier Milei ha dejado claro la ruptura total con su compañera de fórmula Victoria Villarroel cuando reprodujo en su cuenta de X algunos insultos contra la también presidenta del Senado. Ella respondió cuestionando los viajes y los gastos en inteligencia del mandatario argentino. Una pelea sin retorno que ya no se oculta ni puertas adentro del gobierno ni frente a la opinión pública. El alza de las pensiones confirma este divorcio político. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos. Así se expresó sobre la vicepresidenta Victoria Villarroel, quien fue el director de Relaciones Audiovisuales de la presidencia, Santiago Oriá, en la red social X. Y esa misma publicación fue compartida por el jefe de Estado, retuiteada, que poco después daba pistas de una nueva alianza para posiblemente sustituirla, indican algunos medios de comunicación. No ha sido la única descalificación que reposteó Milei. Su botón de compartir estuvo activo para otros mensajes que señalaban a Villarroel de haberse aliado con el peor populismo, de apoyar las leyes golpistas de los kirchneristas. Y Milei hacía referencia a las próximas elecciones legislativas. Una de las principales detractoras de Villarroel podría ser promovida como candidata del partido conservador La Libertad Avanza. Estaba una fotografía con Patricia Bullrich. Aquí junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno, conversando sobre lo que será el camino a octubre para defender los logros que el Partido del Estado quiere romper y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. Y visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar sobre esta situación que se vive en Argentina. Le voy a dar la bienvenida en Argentina a Alberto Medina, académico y analista político. Alberto, un gusto saludarte y tenerte aquí en el panel de Ángulo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar en línea con ustedes. Gracias. También un saludo, cordial bienvenida a Franco Gianotti, analista y consultor político. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos ustedes. Y la bienvenida a Jorge Borgognoni. Él es académico, analista y consultor político aquí con nosotros en Ángulo. Bienvenido. Hola, bonito. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar esta ronda. Alberto Medina, voy a empezar con usted. Victoria Villarroel, que está ahora en el centro de la polémica, a criterio suyo, ha traicionado al proyecto libertario. En este caso, lo que financia o defiende el presidente Milei. ¿Qué ha pasado durante este fin de semana? Bueno, en primer lugar, me parece que la vicepresidenta de la Nación confunde los roles, porque su tarea, a partir de que fue electa, es presidir el Senado. Ella no tiene responsabilidades ejecutivas. Y a criterio del presidente de la Nación, el error que ha cometido fundamentalmente es ser funcional al establishment histórico de la política argentina, que básicamente se dedica a repartir recursos ajenos, a dilapidar el equilibrio fiscal, que ha sido básicamente la bandera de campaña más importante que ha tenido la fórmula Milei-Villarroel durante las campañas del 2023. Con lo cual, esta denominación vinculada a la tradición tiene mucho que ver con la promesa al electorado, la defensa férrea del equilibrio fiscal para justamente conseguir un programa de estabilización económica que permita de que la inflación descienda en Argentina. La principal promesa de campaña del presidente de la Nación fue esa, y entiende que ella ha faltado a esta promesa central de la propuesta política que ellos encarnaron juntos, y no ha entendido además la diferencia de roles que hay entre el presidente de la Nación y en este caso la vicepresidente, que no tiene rol ejecutivo, que tiene un rol parlamentario, que preside el Senado y que ha sido lamentablemente muchas veces funcional en lo operativo, pero además también en lo discursivo, con las declaraciones que hizo esta semana, que evidentemente colmaron ese vaso que ya se estaba agotando hace tiempo en la paciencia presidencial. Un vaso que se estaba agotando hace tiempo. Franco Gianotti, quiero saber su criterio. En este caso, la vicepresidenta Villarroel está defendiendo valores democráticos o simplemente está construyendo su propio poder. A mí me parece en este caso que la vicepresidenta está haciendo las dos cosas.
Primero, defendiendo valores democráticos que creo yo, en lo que va del gobierno de Milei, desde el Poder Ejecutivo han sido bastante violados, pero también, lógicamente, está construyendo un espacio de poder. Es política, todos construyen un espacio de poder cuando llegan, y también agregar a lo que dijo Alberto recién, si bien como vicepresidente tiene un rol legislativo que es fundamental, es la presidenta del Senado de la Nación, también tiene un rol ejecutivo cuando el presidente de la Nación viaja, que además de ser una de las críticas de Villarroel, han sido muchos viajes a lo largo de un año y, si no me equivoco, 9 meses que va de gobierno, por lo que la vicepresidenta también tuvo muchos roles ejecutivos, pudiendo hacer algo sentada en ese sillón y no habiéndolo hecho, creo yo, respetando el acuerdo que hubo entre ella y Javier Milei, armando esta fórmula presidente-vicepresidente. Yo creo que Villarroel sí está respetando sobre todo la democracia y las necesidades que considera desde presidencia del Senado que son necesarias para continuar en este camino de la Argentina. Jorge, ¿en qué punto nos quedamos? ¿Estamos frente a una crisis de gobernabilidad real en Argentina o una interna que, de paso, dicen algunos analistas, no sé si usted concuerda, es exagerada? Bueno, mi estimada Ruth, a ver, haciendo un poquito de memoria del 2000 en adelante, siempre los vicepresidentes han tenido grandes desencuentros con los presidentes. Cada vez que, llegan con una energía totalmente avasalladora en el momento electoral, se comen el mundo, hablando en términos comunes, en términos electorales, son el apoyo uno del otro, pero después cuando comienzan a la repartición de la distribución del poder y el ejercicio del mismo, comienzan los desencuentros cuando las decisiones tienen que ser un poco más agudas. Esto no es nada, no es nada novedoso en términos argentinos, lo que eso termina es diferenciando y otra vez reconstruyendo la relación de confianza con el vecino, con el ciudadano de a pie. Eso por un lado. Por el otro tenemos el tema de la interna, que se empieza a emerger, que se empieza a partir de la diferencia a construir, porque justamente es los desacuerdos es lo que le permite también valentonarse a la vicepresidenta, que nadie la puede echar, como quien dice, de alguna forma, nadie la puede expropiar de su cargo propiamente hecho, y por ahí existe un sobreexceso. Y el tercer punto, Ruth, que no me quiero detener, aparecen los pactos de silencio. Pactos de silencio que ocurrieron siempre en todos los gobiernos democráticos. Cada vez que el presidente viaja, el vicepresidente se hace cargo de ese ejecutivo, pero no dice que no a ninguna de las decisiones que se están manifestando o alguna de las cuestiones. No, muy raras veces fueron algún contrapunto o algún inicio de ley o algún punto en contra o alguna declaración que determina determinadas cosas que va en contra de lo que el presidente va marcando. Alberto Medina, tiempo de la réplica. A propósito de lo que decía Franco Gianotti, y también el presidente Milei en ocasiones ha dicho que Villarroel sabotea desde adentro. ¿Tiene pruebas? El presidente lo ha presentado. ¿O quizás es una reacción más emocional que se da, como dice Jorge, quizás esto de las relaciones entre presidente, vicepresidente? No solo sucede en Argentina, estos divorcios políticos se dan en algunos países de nuestra región. El punto central de la discusión tiene que ver con que el presidente de la Nación entiende que la vicepresidenta termina haciéndole el juego a buena parte de la clase política argentina que ha llevado al desastre y al deterioro del país durante décadas. Eso se expresa en cuestiones muy concretas. En esta semana, con la manifestación pública de la vicepresidenta de la Nación diciendo que ni los jubilados ni los discapacitados pueden esperar, y minimizando la cuestión del equilibrio fiscal, no tomando nota de que estas decisiones que se han tomado en el Congreso impactan en alrededor de 2 puntos del PBI y obviamente desconfiguran el gran logro que ha tenido el gobierno en estos años, con enorme sacrificio del pueblo argentino, de nivelar las cuentas y ser responsables en el uso de los recursos públicos. Y por otro lado, también en cuestiones mucho más cotidianas, como por ejemplo ha sido el reiterado intento de aumento de sueldos de los senadores, de las cuales la vicepresidenta de la Nación no ha sido esquiva a la hora de manifestarse públicamente sobre la necesidad que tenía inclusive ella misma personalmente
de generar más ingresos, porque no le resultaba suficiente el salario que tenía como compensación económica. Estas han sido manifestaciones de la vicepresidente, no es necesario hacer suposiciones ni de pensar en teorías conspirativas. Y por otro lado, la agenda de la vicepresidenta de la Nación, que es una agenda claramente aislada, donde se visualiza en viajes que ella organiza para hacer claramente política, que no están en función de los objetivos que el presidente de la Nación se ha trazado, y a mi juicio, insisto, con este desvarío que tiene que ver con no comprender que el poder presidencial es unipersonal en la Argentina, que uno elige una fórmula presidencial, pero que el que gobierna es una persona, y que el rol del vicepresidente, como bien se dijo hoy, en términos ejecutivos, es solamente cuando le toca reemplazar al presidente de la Nación por cualquier causa que se origine en lo que la misma Constitución explicita. Salvo ese bache temporal, el resto de las responsabilidades de la vicepresidenta son parlamentarias y al mismo tiempo sus manifestaciones políticas públicas obviamente tienen un impacto y no han ido en la dirección que el presidente de la Nación le ha dado a su campaña electoral primero y a su ejecutividad en el término del uso del poder. Franco, de acuerdo a esto que ha expresado Alberto Medina, el poder presidencial en Argentina es de una persona, salvo algunos casos, como cuando, por ejemplo, no está dentro del país. Y también preguntarle, ¿se ha convertido quizás Villarroel en oposición interna del gobierno? No, yo considero que Villarroel para nada es oposición interna del gobierno. Es más, excepto algunos puntos como que ha nombrado Alberto recién, como este intento de aumento de sueldo por falta y necesidad que en algún momento mencionó la vicepresidenta. Imagínese, la vicepresidenta, si no me equivoco, que Alberto me corrija, debe ganar cerca de 5,5 millones, 7 millones de pesos al mes, pesos argentinos. Si a ella le hace falta, imagínese al resto de los argentinos, cosa que también es un flagelo que está viviendo el pueblo de nuestro país. Pero a lo que dice que la presidencia es unipersonal, en la Constitución sí, en los modos y en los hechos considero que no, y sobre todo en el gobierno de Javier Milei, donde no solamente dicho por el actual presidente, sino también por lo que se ve, en este país gobierna Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, y en un segundo escalón, si se quiere, Guillermo Franco es el jefe de gabinete. Por lo que no considero que sea unipersonal la presidencia en esta gestión de gobierno actual de la Argentina. Tampoco considero que Villarroel haya sido, o sea, una opositora. Y leyendo el graph que recién estaba puesto mientras hablaba Alberto, que decía cómo no puse a mi hermana, en el caso de Karina Milei, como vicepresidenta. Recordemos también que es un año electoral y hay que ir posicionando nombres propios a lo largo tanto de este año como del año y medio que quedan para las próximas elecciones, 2 años que quedan para las próximas elecciones, y hay que posicionar un Milei por si el actual presidente, por algún motivo, no pueda llegar a ser candidato a la reelección. Entonces hay que recordar que esto es un juego político y que todos están moviendo sus fichas y que las palabras tienen una connotación mucho más elevada, si se quiere, a lo que la gramática solamente dice. Hay que tener mucho reparo en eso. Ahí está el graf nuevamente de traidora a no sé por qué no puso a la hermana. No sé por qué no puso a la hermana en un posicionamiento de Karina Milei de cara a las elecciones. Hay que estar despierto en este tipo de frases. Ya vamos a hablar de la figura de Karina Milei, que también ha salido a resaltar o a colación a propósito de lo sucedido en las últimas horas en Argentina entre la vicepresidenta y el vicepresidente y el presidente. Jorge, ¿puede tener algún impacto esta pelea en la relación entre lo que es el Ejecutivo y el Congreso? Indudablemente que va a tener algún efecto, pero va a ser un efecto también que va a estar suavizado. Digo cuando va a estar suavizado porque justamente lo que está tratando ahora el Ejecutivo a través de la figura de Guillermo Franco, que es la figura más dialoguista que tiene y más negociadora posible, que en definitiva hace una suerte de doble rol
entre lo que tendría que ser Villarroel en términos esperados de dinámica de funcionamiento del Senado de la Nación y la relación que tiene con los gobernadores. En ese doble juego que realiza Francos, va a tratar de disuadir cualquier pretensión de Villarroel en términos de agenda paralela o agenda que pueda llegar a ser una suerte de traba o pueda llegar a ser una suerte de también de freno a cualquier impulso de lo que se vienen implementando desde el plan nacional. Por otro lado, eso también le permite a Milei no encontrarse con un nuevo enemigo interno, porque justamente al asociarla con el amplio abanico de oposición que tiene y sobre todo enmarcarlo en la figura de kirchnerista y que los kirchneristas son los traidores que tenemos en nuestro país, digo, de alguna forma también queda dentro de esa de ese abanico difícil de comprender, empiezan a aparecer, digo, lo que era en algún momento la casta, ahora empezamos a empezar a hablar de traidores. Entonces empezamos a tener un nuevo vacío, un nuevo significante vacío que le empieza a dar contenido con nombre y apellido al plan nacional para que no se entorpezca. Alberto, ¿por qué sale a colación siempre esto de la relación o cierto vínculo de la vicepresidente con los Kirchner, con los Fernández particularmente? Creo que tiene mucho que ver con esta conducta funcional en términos prácticos, ¿no? No nos olvidemos que en el Senado de la Nación el bloque kirchnerista es un bloque duro, compacto, que siempre pone al límite el juego del balance político dentro de la Cámara, y muchas veces en cuestiones que tienen que ver con el reglamento, con cómo funciona la Cámara, con generar algunas concesiones, en ese espíritu, esa suerte de espíritu dialoguista que intenta Victoria Villarroel, termina haciendo concesiones a lo que se conoce en Argentina como la casta o como el establishment, que está más representado por el kirchnerismo, pero también por otras fuerzas políticas. No nos olvidemos que es una Cámara que en general tiene un montón de privilegios, que no solamente tienen que ver con lo remunerativo, sino con otras cuestiones vinculadas a las atribuciones que tiene el Senado, cosa que no ha pasado en la Cámara de Diputados, por ejemplo, por simplemente comparar con el otro cuerpo deliberativo que tiene el Congreso Nacional. Y en esas cuestiones del intento de mostrar más diálogos, más consenso, más búsqueda de acuerdo, a juicio del presidente de la Nación, Victoria Villarroel ha sido muy blanda, muy light, y además no nos olvidemos, no ha pasado mucho tiempo de una foto bastante polémica de Victoria Villarroel con la expresidenta de la Nación, María Isabel Martínez de Perón, que obviamente es una figura absolutamente retirada de la política, muy controversial en la historia política argentina, vinculado, recordemos, a momentos muy duros de la historia del país, con cuestiones que vinieron a configurar luego un golpe de Estado que, a juicio de muchos, ha tenido la complicidad política del peronismo en su versión más dura. Y esa foto, por supuesto, está bastante lejos de alinearse con lo que fueron las promesas de campaña del 2023, con terminar con una historia en la política argentina y dar vuelta a la página. Todas esas cuestiones gestuales, que obviamente no están ni consultadas, ni consensuadas, ni conversadas con el presidente de la Nación, terminan mostrando una actitud de juego abierto en el que la vicepresidenta intenta de alguna manera convertirse en una figura política. Quizás sus propios asesores o colaboradores la tratan de convencer de que ella es mejor, de que ella sería probablemente un modelo más colaborativo y de construcción de consensos con otros espacios políticos. El presidente no cree en eso, cree que esto tiene que ser una confrontación. Para generar un cambio hay que hacer cosas potentes, no cosas suavizadas. Y bueno, esa es una concepción política que, para ser sinceros, el presidente de la Nación lo mostró con mucha potencia en la campaña del 2023. Y me parece que este no es un dato menor. Las promesas de campaña y los contratos sociales con las comunidades a la hora de votar generan un compromiso en una dirección. Y obviamente la política tiene que tratar de construir poder y sumar votos, pero también cumplir una consigna de campaña. Y el presidente de la Nación cree que Victoria Villarroel se ha alejado profundamente de lo que fue esa lucha contra la casta y el establishment argentino. Ahora, Alberto, ¿puede una foto señalar
afinidad política, acercamientos, en este caso con el peronismo. Y también preguntarle, ¿ha sido un error político subestimar a Villarroel, que, de acuerdo a la opinión de algunos, tiene una estructura propia y además respaldo social? Bueno, eso lo veremos seguramente en las elecciones, si es que la vicepresidenta decide crear un nuevo espacio político y presentarse electoralmente en este turno del 2025 o eventualmente en el 2027, como algunos especulan. Pero bueno, ahí se verán eventualmente cuáles son los apoyos electorales que tiene. El resto es una especulación, saber cuánto del caudal electoral que en el 2023 obtuvo Javier Milei le corresponde a él y cuánto a Victoria Villarroel, me parece que forma parte de una especie de imaginario muy difícil de saber, y la única manera de corroborarlo es finalmente en una elección electoral, en un proceso electoral puertas abiertas, ¿no? ¿Qué podría ser cierto, qué podría ser especulación, Franco Gianotti, con lo que hemos puesto sobre la mesa aquí? Yo en esta sí comparto con Alberto, todavía no se puede hablar de candidaturas. Victoria Villarroel no va a ser candidata este año, falta un par de años para que ella pueda volver a intentar ser candidata. Bajo estos términos no creo que vuelva a ser candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Javier Milei es una persona, o por lo menos, la verdad que no lo conozco personalmente como para hablar de él, pero en las muestras que va haciendo política, los que no están dentro de su camino son enemigos. Y como cualquier encuesta en la Argentina te dice que si vos ponés al kirchnerismo, la palabra kirchnerismo como enemigo, tenés un 30% del electorado a tu favor, Javier Milei optó desde su campaña hasta hoy que aquellos enemigos son directamente kirchneristas. No porque Villarroel esté cerca del kirchnerismo, eso es completamente seguro, porque Victoria Villarroel no quiere estar cerca del kirchnerismo y el kirchnerismo no la quiere cerca de Victoria Villarroel. Que algún sector del justicialismo argentino, del peronismo, sobre todo encabezado por Guillermo Moreno, haya tenido algunas palabras a favor de Victoria Villarroel, no significa que Victoria Villarroel sea kirchnerista. Volviendo a lo que estaba puesto en la mesa, de la posibilidad de que sea candidata, sí, cualquier argentino de bien puede ser candidato en este país. Yo creo que Victoria Villarroel intentará formar alianzas a futuro para seguir parada en la política, pero paralelamente, hablando de sectores, creo que al sector que representa Javier Milei, o la derecha si se quiere, no sería muy positivo porque sería dividir en votos tanto en el presidente de la Nación, en la actual vicepresidenta, en algún espacio duro que todavía queda del PRO, representado por Patricia Bullrich, si se quiere, cosa que le debería convenir consensuar. Hoy, 14 de julio del 2025, te digo, Victoria Villarroel no está buscando una candidatura, sí está buscando levantar su imagen y hacer lo que a su parecer es lo correcto. Jorge, antes de irme a la pausa comercial, Patricia Bullrich, senadora, ¿qué decir sobre esa foto que la proyectábamos hace un momento, que Milei subió, que alimentaba estos rumores de que la ministra sería candidata en octubre próximo? Pero también es una foto de amenaza, digo, ¿no? También es una foto de aviso interno, como para decirle también a Villarroel que no la va a tener fácil en el momento de decidir. Si te declaras enemiga totalmente, también va a ir Patricia, o sea, si tengo que resignar a Patricia dentro del ministerio, que es hoy una de las figuras emblemáticas y que más de alguna suerte de decoraciones recibe y gestos y mimos por parte del presidente, lo va a tener que hacer en términos de un sacrificio, todo sea por la causa, con tal de que esto no se desandan, no tome andenes totalmente contrarios, y le va a tratar de minimizar cualquier expectativa habida y por haber, sea en la construcción del diálogo o sea también en la confrontación de cualquier posibilidad electoral o de plan, de alguna forma preelectoral de lo que viene. Porque atento también a lo que decían mis compañeros previamente, es cierto esa cuestión, porque el peronismo siempre es muy hábil para detectar cuando hay alguien débil y que puede llegar a romper internamente cualquier otro espacio.
en eso, y es muy seductor. En ese esquema, justamente Milei no es ningún distraído y actúa rápidamente con un mecanismo de defensa muy fuerte como es el nombre de Patricia Bullrich. Voy a un corte comercial, esto es Ángulo, hablando sobre la vicepresidenta de Argentina que ha roto con Milei. En medio de todo esto, pues se veía esta fotografía, que es lo que hemos comentado. Se reunió el presidente Milei este domingo con Patricia Bullrich. Compartieron un desayuno para definir detalles, dice la publicación, de la campaña para las elecciones nacionales a desarrollarse en octubre próximo, para la que suena justamente la ministra como candidata a senadora. Arranca una semana clave, definitiva, para dar nombres en esta lista en la provincia de Buenos Aires. Volvemos enseguida, luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Posteos que hacía la vicepresidenta sobre 25 niños hijos de empleados legislativos de diversas áreas que visitaron el recinto del Senado. Seguimos aquí en Ángulo con mi panel hablando sobre esta grieta entre Javier Milei, Victoria Villarroel, que empeoró luego de que la vicepresidenta, en su calidad de titular del Senado, habilitara el pasado 10 de julio la sesión en la que se aprobó el incremento de urgencias del 7.2% de las pensiones como parte de un paquete de proyectos que aumenta el gasto fiscal. Jorge, seguimos. Esta decisión fue considerada quizá la peor derrota política en año y medio de mandato de Milei, cuyo gobierno considera que esta sesión fue celebrada de forma irregular. Y la vicepresidenta o vicepresidente no tardó en usar redes sociales para responder: un jubilado no puede esperar, una discapacitada menos. ¿El alza de las pensiones confirma un divorcio político? Bueno, estimada Ruth, indudablemente que acá hay dos discusiones. Una es la discusión propiamente política, de la discusión de cómo es la ejecución del plan de gobierno y no correrse un ápice, que es lo que venimos desarrollando a lo largo de todo el programa. Y la otra cuestión es la agenda social. Cuando los temas tienen que ver con la agenda social y sobre todo con temas tan sensibles como jubilación, la ley de discapacidad y algún que otro tema de ese índole, o el reparto, digamos, el de la nueva, esta suerte de coparticipación que tratan de impulsar los gobernadores, eso que tiene que ver con los recursos generados y con los recursos de cómo esos también de alguna forma llegan de vuelta a las provincias, ahí comienzan a trasladarse, ahí se nota mucho más esta fracción política entre el presidente y la vicepresidenta, que se pone del lado de estos, entre comillas, débiles, o estos de alguna forma perjudicados por este tipo de decisiones que deja absolutamente marginados y que no los consideran parte de la agenda como importante. Ese es el punto con el cual se encuentran abiertamente Milei y Villarroel. Están tensando muy mucho la cuerda ahí, y sobre todo los senadores son los que empiezan a aparecer, y ahí aparece otra vez el concepto de traidores. Senador que vote en contra de esto es un traidor, ¿no? Entonces, este es el punto donde se da vuelta de cómo se presenta esta discusión y cómo se impulsa un cierto forcejeo para que de alguna forma se recapacite desde el Ejecutivo y también considere estos puntos. Alberto, ¿qué decir sobre estos temas sensibles que ha señalado Jorge, los ha denominado así: jubilación, discapacidad, otros proyectos que además dañan el superávit fiscal que defiende, en este caso, el gobierno de Milei? ¿Esto es parte grave, grande del desencuentro que se ha dado?
Bueno, en primer lugar hay que tomar nota del origen político del proyecto. Es decir, este es un proyecto presentado por el kirchnerismo. Y a partir de ese proyecto presentado por el kirchnerismo es que toma estado parlamentario. No nos olvidemos que esto fue impuesto en la agenda, no estaba como parte de la agenda de discusión política en el Senado. En esa lógica tuvimos que lidiar con una imposición política de un sector que abandonó a los jubilados durante décadas, con inflación, rompiendo inclusive, para aquellos que tienen poca memoria, un veto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner cuando la oposición intentó acomodar las jubilaciones de aquella época. Digo, son los menos autorizados para hablar del asunto y por otro lado están haciendo un uso claramente demagógico del instrumento institucional político y por eso también hace mucho ruido el apoyo de la vicepresidenta, porque ingenuamente no se puede creer ahora que el kirchnerismo se ha convertido en sensible, básicamente porque ha empobrecido al país, ha entregado el poder con 200% de inflación anual y con una pobreza por arriba del 50%, indicadores que claramente están muchísimo mejor que el 10 de diciembre del 2023. Recordemos que gobernó el país el kirchnerismo hasta ese momento, entre comillas, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y todo este Senado no pensaba lo mismo sobre los temas jubilatorios en ese momento que ahora. Con lo cual es de alguna manera ser funcional a una estrategia que obviamente busca temas sensibles, temas simpáticos, temas en los que es difícil no estar de acuerdo, en que sería mucho mejor que los jubilados ganaran más, que hubiera más fondos para la cuestión social, pero de alguna manera están intentando poner al gobierno en una posición de crueldad, cuando la crueldad en Argentina ha sido generar pobreza. Franco Gianotti, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, vamos a restaurar la comunicación con Franco Gianotti. Jorge, que ahorre en CIDE y viajes, así lo puso la vicepresidente, refiriéndose a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que fue creada por Milei en el 2024 para sustituir la antigua Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo se justifican estos ataques que se dan también? Esto ya analizándolo como las respuestas que da una vicepresidente. ¿Son justificadas estas respuestas que da al presidente Milei luego de que repostee algunos pronunciamientos que se han dado en redes sociales en la que le dicen algunas cosas de alto calibre, traidora, hasta bruta? Replicó esto, retuiteó el mandatario Milei. ¿Cómo señalar estos calificativos que se dan y las respuestas también que se ofrecen? Si hay algo en esto, que Victoria Villarroel conoce es a Javier Milei y sabe dónde golpearlo y con qué golpear. En este sentido se apropia de un discurso de la oposición que fue básicamente con el cual se discutió hace unos meses, cuando se aprobaron dos tipos de cuestiones, no tanto el uso de los viajes, sino más bien el presupuesto para la CIDE, y todo lo que ello implicaba abiertamente, sobre todo porque de alguna manera se planteó bueno, esos gastos no hay que blanquearlos, no tienen cierto proceso de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, se aparece el momento de la poca transparencia o de la persecución y bueno, hay una cantidad de connotaciones que se discutieron en aquel momento. En ese punto, Victoria Villarroel, ¿cómo responde a los ataques personales? Si hay algo que Javier Milei ataca siempre en términos personales, te etiqueta sobre cómo sos vos, cómo es uno, cómo es ese enemigo. En cambio, si hay algo que Villarroel responde a partir de lo que a Milei le molesta, que le cuestionen lo que hace, que le cuestionen lo que dice. Y eso, y sobre todo si está anclado con un nativo muy kirchnerista o muy de oposición, si es de parte de Liga de Gobernadores o de algún arco político, le duele mucho más porque amedrenta abiertamente a donde dice, vieron que no me salen a responder, porque yo tengo razón. Entonces empieza a usar la debilidad que se encuentra en la agenda social en estudios de opinión pública para poder de alguna forma resaltar su imagen, como decían en otro momento también los compañeros predecesores. Alberto,
Ahora sí, vamos a un poco a referirnos al rol que en este caso tiene o juega Karina Milei, que sale su nombre a colación en este conflicto. La frase, ¿por qué no pusiste a tu hermana? ¿Cómo se toma esta, quizás una confirmación de una fractura personal más que política? ¿Qué decir al respecto? Bueno, en estas horas se recordaron algunas declaraciones de la vicepresidenta de la Nación en el pasado, cuando recién iniciaba el gobierno, en el que también se hablaba mucho sobre los enfrentamientos o las discusiones entre Victoria Villarruel y Karina Milei. La misma vicepresidenta decía, somos dos mujeres con mucho carácter, con temperamento, eso a veces hace que la vehemencia nos lleve a algunas discrepancias, lo planteaba en términos muy, muy civilizados, pero me parece que ahí también se comete un error de análisis político, ¿no? Me parece que incorporar a Karina Milei como un actor determinante en un debate como este es desconocer cómo funciona Javier Milei. Es decir, estamos hablando de una persona que ejerce el poder, me estoy refiriendo al presidente, que delega eventualmente procesos operativos políticos en manos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, pero bajo ningún punto de vista tiene que ver con decisiones políticas. Las decisiones políticas se toman claramente desde el Poder Ejecutivo y particularmente desde la Presidencia de la Nación. El posicionamiento o el supuesto enfrentamiento, las discrepancias con la vicepresidenta tienen que ver con el presidente de la Nación y eventualmente el resto son cuestiones de orden operativo, si se quiere, más de la dinámica cotidiana. Creo que es ponerle una relevancia al asunto en la discusión entre ambas dirigentes políticas como si la discusión no pasara por Javier Milei. Y creo que eso es un error de análisis, a mi juicio, y quizás tenga que ver con el desconocimiento de cómo funciona el mismo presidente de la Nación. Claramente la vicepresidenta apela a chicanas, ¿no? Me parece que lo que tiene como recurso discursivo, casi burlesco en algún punto, tratando de buscar aristas menores. Por eso también le atribuyen finalmente un nivel de ignorancia económica, porque claramente los 2 puntos del PBI que deterioran el equilibrio fiscal de Argentina no se resuelven bajo ningún punto de vista con los 2 aspectos que ella señala. Lo hace solamente para, de alguna manera, marcar la cancha, para mostrar antagonismo. Es casi un recurso de muy baja monta en términos del análisis serio de la cuestión tan trascendental del equilibrio fiscal en Argentina, que, insisto, ha sido la bandera de campaña de Javier Milei y de Victoria Villarruel durante la campaña del 2023 y pareciera ahora desconocerse. Yo creo que al final del día lo que estamos discutiendo es si la vicepresidenta de la Nación se quiere alejar o no del rumbo del gobierno, si se quiere hacer cargo de los resultados positivos o no, y eventualmente si quiere configurar otro proyecto político porque no se siente cómoda, porque no se siente representado, por lo que fuera, cosa que, dicho sea de paso, no lo dice con toda claridad. Hace muy pocos meses atrás dijo la vicepresidenta de la Nación de que ella iba a defender férreamente las políticas del gobierno nacional y particularmente a Javier Milei. Bueno, eso no es lo que está pasando en estas horas. Antes de irme a la pausa, quiero saber el criterio de Jorge sobre el rol de Karina Milei, que dicen algunos ha sido fundamental en la ruptura entre presidente y vicepresidente. A ver, la figura de Karina Milei, obviamente, que es una emergente que, y digo, hay como una persona de confianza plenamente, que más allá de que sea la hermana o no, y como Javier Milei propiamente dicho lo indica en cuanto a declaración y la determina etiquetando como el jefe, eso hace de que pueda darle una denotación aguda, muy sobrevalorada, muy superlativa sobre lo que cada decisión que se va tomando, que tiene un rol inequívoco, pleno o de margen de error muy bajito, muy pensado, que no es algo librado al azar así, que se me ocurrió en modo intuitivo, y dijo, bueno, hoy se me ocurrió encarar las cosas por acá, y entonces vamos a establecer esto. Justamente el rol de Karina Milei es muy fuerte, no solo en términos de estratega, sino que ahora está tomando un rol de visibilidad de cara a buscar legitimidad, ¿no? De legitimidad en términos electorales.
Y ese es un poco el desafío que asumieron los hermanos Milei de cara a lo que viene, porque hay algo que el equipo, toda la fuerza libertaria tiene que hacer, es ir de alguna forma también ganando otros terrenos y otros territorios, donde tiene que jugar cartas fuertes, como tiene que ser, enfrentarse con Cristina, enfrentarse ahora con Victoria Villarroel, jugar con Patricia, tiene que empezar a distribuir y avanzar sobre otros espacios y otros terrenos, que en ese caso Karina Milei se muestra como una preparada plenamente para hacer caso de ese nuevo embate que se viene. Vamos a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Muy brevemente, conclusiones en Ángulo sobre el quiebre de Milei con su vicepresidente en 40 segundos para cada uno de mis panelistas. Alberto, empiezo con usted. Bueno, lo más importante es entender que esta es una circunstancia que ojalá sea transitoria, que ojalá se recupere la senda original y que la distancia entre ambos dirigentes políticos eventualmente pueda resolverse. La sensación que uno tiene es que pareciera ser un camino sin retorno, porque evidentemente Victoria Villarroel no está decidida a volver al espacio que le dio origen a su posición política. Y creo que quizás en esa lógica esté pensando en construir una fuerza política propia o un espacio propio, ya alejada del gobierno nacional, como bien se dijo aquí, quizás no en este 2025, sino en 2027. A mi juicio, eso sería un error político gigantesco, porque tiene una coincidencia electoral importante en términos de votantes, y podría intentar buscar un camino por afuera. Claramente no va a ser redituable para ella en términos políticos, porque claramente en política, si a Javier Milei le va bien, va a seguir teniendo posibilidades de una reelección, y si eventualmente no le va bien, la alternativa no va a pasar por elegir eventualmente a quien fue su vicepresidente, con lo cual creo que allí está equivocando el camino. Ojalá que todo vuelva a la normalidad y se encuentre un cauce para eso. Ojalá también que los dirigentes políticos que puedan acercar partes hagan su tarea. Jorge. Bueno, esto indudablemente que, como decía también Alberto ahí, apelando y avalando un poquito lo que sostiene, digo, parece un camino sin retorno, en principio. Hoy no estarían las puertas de la negociación a ninguna amnistía de parte de ninguna de los dos espacios. No obstante, el tema de Villarroel y su indefinición más abierta o más pública, que en sus intenciones internas puede llegar a tener, en la medida que eso no lo manifieste, va a terminar lastimando aún más su imagen y de alguna forma va a terminar beneficiando abiertamente más a Javier Milei, que en ese sentido no solo logra no victimizarse, sino también avanzar unos cuantos casilleros más en la construcción del poder abiertamente, como también ya ocurrió en algún momento, en alguna otra medida, con Diana Mondino, salvando las diferencias. Digo, no en este punto, pero ahora este es un punto crucial, porque es la vice, y la vice hasta el 10 de diciembre del 2027 va a seguir siendo la vice, salvo que renuncie como ocurrió en algún otro vicepresidente. En ese punto quiero detenerme que Villarroel va a tener que definir ella abiertamente qué va a hacer con su futuro político, y eso en cuanto va a incidir o no en el plan nacional que se viene implementando desde el gobierno. Voy a una pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. NTN 24, el canal de las Américas. Hablando el día de hoy en Ángulo sobre el conflicto que se dio a conocer, se hizo más público, más notorio durante estas últimas horas en Argentina. La pelea, dicen muchos, ruptura ya de frente definitiva de Javier Milei con su vicepresidente Victoria Villarroel. Volvió a arremeter contra Victoria Villarroel. El jefe de Estado ha apuntado contra su compañera de fórmula por no haber frenado la sesión en el Senado. Dicen algunos de la que la oposición logró aprobar un aumento y otros proyectos que dañan el superávit fiscal que defiende el gobierno. Hemos puesto sobre la mesa de debate cuáles podrían haber sido estas causas, lo que originó
no el desgaste. Voy a agradecer el criterio, la opinión, el análisis de Alberto Medina, académico y analista político. Gracias, Alberto, hasta una nueva oportunidad. También a Franco Gianotti, analista y consultor político, y a Jorge Borgognoni, él es académico, analista y consultor político. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.